Tenemos una última hora que tiene que ver con los sindicatos porque dan la campanada. Los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones obreras que anuncian una movilización para dentro de unos días, para el 2 de febrero, ojo a esto, contra el PP y contra Vox y también contra Junts. Comisiones obreras y UGT se movilizan el próximo 2 de febrero para rechazar la anulación de las medidas de protección social por parte del PP, de Junts y de Vox. O sea, echan la culpa de lo del decreto de las pensiones Benjamín López a los partidos de la oposición. O sea, están a punto de convocarles una huelga a los de Feijóo. Una huelga a la oposición, ¿sabes? No, lo de los sindicatos es de traca. Llevan dormidos, sindicatos dormidos y comprados por el gobierno, ¿no? Sindicatos de partido, diríamos, a las órdenes de Pedro Sánchez. Llevan dormidos años tolerando situaciones como, por ejemplo, que haya 1,8 millones de hogares en situación de vulnerabilidad y no les he visto salir a la calle. Tenemos la tasa récord de paro en la Unión Europea, no les he visto salir a la calle. Hemos perdido poder adquisitivo a raudales, somos un país empobrecido en ese sentido también, la gente cada vez tiene menor poder adquisitivo, no les he visto salir a la calle. La precariedad laboral es terrible, hay muchas familias, mucha gente que no llega a fin de mes, no les he visto salir a la calle. Y ahora nos quieren hacer creer que la culpa de que no se aprueben las pensiones, las ayudas a la Dana, ese paquete de medidas sociales que incluía ese decreto trampa, ¿no?, en el que también se le regalaba un palacete al PNV y se subía el IVA de muchos alimentos, nos quieren hacer creer que es culpa del PP y de Vox. Lo mismo que nos quiere hacer creer todo el gobierno, todos los ministros que como loros salen a repetir la consigna, de esa consigna se hacen parte los sindicatos y el equipo nacional de opinión sincronizada que lo repite sin parar por las cuatro esquinas. Pues no, la realidad es que si Pedro Sánchez no consigue mayoría parlamentaria es por culpa de Pedro Sánchez. Primero, porque sus socios lo han dejado tirado y los socios los ha elegido él. Y en segundo lugar, porque si quiere el apoyo del PP, que someta cada una de las medidas, la subida de las pensiones, por ejemplo, que la someta a una votación individual y probablemente saldría adelante. Y si es posible ya, en el colmo de los colmos, que la negocie con aquellos a los que les pide el voto. Porque claro, esto de ir pidiendo votos gratis, pues hombre, así chantajeando, porque si no te echo encima a los sindicatos, que es lo que está ocurriendo, pues me parece una vergüenza, pero yo creo que el ciudadano español medio, con un coeficiente intelectual medio, yo creo que no se lo traga esto. Vale, Hugo, entonces esto para ponerlo en contexto hay que remitirlo a lo que ocurrió ayer en el Congreso, votación de ese decreto Omnibus, totum revolutum, cajón desastre, en el que el gobierno pretendía revalorizar las pensiones, pero mezclándolo con otros muchos asuntos, como por ejemplo esto del palacete de París para el PNV y otros asuntos, las ayudas a la Dana y tal. Entonces ahora van los sindicatos y dicen que convocan movilizaciones porque el PP y Vox, y para disimular meten también a Junts, se han opuesto al decreto. Bueno, a ver... O sea, porque ¿quién tiene la culpa de que no se suban las pensiones? Entonces, ¿el PP tiene la culpa o quién? Bueno, a ver, vamos No, a empezar, es para ponerlo en contexto. Vamos a empezar por partes. El PP no está en contra de subir las pensiones y el PP Claro. no está en contra de la rebaja de los descuentos al transporte. Eso, punto número uno. O sea, el PP jamás se puso en contra de la subida de las pensiones, ni tan siquiera Junts, que dijo Miriam Nogueras... A pesar de que no las han negociado con el PP, la subida de las pensiones. Desde luego, desde luego. Ha dicho que las apoya. Pero vamos, eso yo creo que aquí hay una parte importante de que aquí el PP, insisto, ni tampoco Junts, dijeron en ningún momento en que estuvieran en contra de las pensiones. En ningún momento. Lo que han criticado también Junts, incluso hasta la propia Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, públicamente desde el hemiciclo, lo que ha criticado es lo que tú estabas diciendo, que en ese decreto ómnibus, ayer se votaron tres, Claro. este miércoles se votaron tres decretos en el Congreso, y uno de ellos era el famoso decreto ómnibus. Bien, y en ese decreto ómnibus, como su propio nombre indica, pues había múltiples cuestiones diferentes, variadas y mezclando churras con merinas. Está el tema del palacete, que hay una polémica de si está bien o está mal dárselo al PNV, y eso pues lo mezclaron con el tema de la subida de las pensiones y con el tema de la rebaja del transporte. Y está la subida del IVA a muchos alimentos. Claro, y lo que ha criticado el Partido Popular, Junts también, es que se mezclara todo. Que cuestiones tan importantes como la subida de las pensiones y cuestiones tan importantes como la bajada del transporte, pues que tendrían que ir en un decreto propio, en un decreto aparte, porque no es que posiblemente, no es que seguro que hubiera salido adelante, seguro, el Partido Popular hubiera votado que sí, Junts hubiera votado que sí, es decir, seguro que hubiera salido adelante ese decreto si lo hubiera separado de ese decreto ómnibus y hubiera montado un decreto propio, aparte, con el tema de las pensiones y con el tema de la rebaja de los transportes, que es lo que le pedían, Bueno, insisto, y entonces, desde Junts. Esa es la cuestión. Ahora bien, también es cierto que el Partido Popular votó en contra de ese decreto, presentando una proposición de ley para aprobarlo. Y ahora salen, Javier, Salen estos dos a la palestra a sacarle brillo, a sacarle brillo al relato del gobierno. ¿Cuál es el
el relato del gobierno? Bueno. Este de Pedro Sánchez. Y a la política que, evidentemente, en la dialéctica legítima que tiene que tener el gobierno y la oposición, pues no se incorpora un elemento que causa dolor social. Y yo creo que el gobierno ha hecho su trabajo, ha planteado un Real Decreto Ley que trabajó con todos los grupos parlamentarios, que acordó con la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y lo que le pediría a los grupos parlamentarios que votaron en contra, particularmente al Partido Popular, aquí que estoy en Valencia, a que reconsidere esta oposición destructiva que causa dolor social. Bueno, este es el relato del gobierno y los sindicatos abrillantando ese relato del gobierno con una movilización contra el Partido Popular. Vamos a decir las cosas claras, el próximo 2 de febrero. ¿Cuál es el relato del Partido Popular sobre el tema de la revalorización de las pensiones? Lo ha explicado Hugo Pereira. Ellos se oponen a que lo de las pensiones vaya en un paquete con cuestiones que no tienen nada que ver con las pensiones. ¿Cuál es el relato del Partido Popular? Lo decía Alberto Núñez Feijóo. El Gobierno de España está utilizando a los pensionistas como escudos humanos y para nosotros las pensiones y los pensionistas son sagrados. La posición del Partido Popular es muy clara. Sí a la subida de las pensiones, no al regalo y a los privilegios de los nacionalistas. Sí a el bono del transporte público y no a la subida del IVA de los alimentos y la luz. Bueno, Benjamín, cerrando el tema. Mira. Claro, aquí lo que está haciendo es desmontar la trampa, porque esto es una auténtica trampa del gobierno, de los sindicatos y de toda la izquierda. A ver, el que está causando dolor social es Pedro Sánchez con sus prácticas de trilerismo parlamentario. Porque primero, un Real Decreto tiene que estar amparado en la justificación de la urgencia. Eso para empezar. Regalarle un palacete al PNV no tiene absolutamente nada de urgente. Subir el IVA de los alimentos, porque si el PP vota sí a esto, no solo le regalan el palacete al PNV, que luego el gobierno se lo va a alquilar por 1 millón de euros mensual o anual, no estoy seguro, sino que también estaría votando a favor de subir el IVA a muchos alimentos. Eso parece que no les importa a los sindicatos, ¿no? Claro. De eso se olvidan los sindicatos. Claro. Entonces, el que causa dolor social es Pedro Sánchez con su, diríamos, con su empecinamiento por gobernar a cualquier precio, porque además gobierna como si tuviera mayoría absoluta. Es mentira, miente absolutamente cuando dice que lo ha negociado con todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Absolutamente mentira, absolutamente falso. Es absolutamente falso, miente por lo tanto el presidente del gobierno. Y si quiere que se apruebe esto, que es la última derivada de todo este asunto, si quiere, tiene un Consejo de Ministros el próximo martes, antes de la movilización de UGT y comisiones obreras, para aprobar un decreto exclusivamente con la subida de las pensiones, otro con las ayudas de la DANA y otro con la subvención al transporte público. Y que se voten por separado esos 3 asuntos y verás cómo probablemente salen adelante, incluso con el apoyo del Partido Popular. Por lo tanto, déjese usted de cuentos. Déjese usted de utilizar a los sindicatos, a los que tiene bien pagados. Les molesta mucho que les llamen comegambas, pero son unos auténticos, diríamos, parásitos del sistema, que están además trabajando únicamente en interés del gobierno, no de los trabajadores ni de los españoles. Y bueno, esta es la verdadera situación. Luego, el que quiera creerse todas estas mentiras de Pedro Sánchez, pues que se las crea. No podemos hacer nada. Nuestro deber, por lo menos, es tratar de desmentirlas. Primero, efectivamente, puede Sánchez copiar, pegar, literalmente, el mismo decreto que usó en su momento para subir las pensiones y bajar el precio del transporte, lo puede copiar, pegar y volverlo a aprobar, el decreto. Es decir, el martes que viene. El martes que viene. Ya mismo lo puede hacer cuando quiere. Por lo tanto, se subirán las pensiones y se bajará el transporte. Ahora bien, también es cierto que, claro, el PP dice, hemos salvado esto, porque han registrado en el Congreso una proposición de ley para, efectivamente, llevar por ley la subida de las pensiones y tal. Claro, es una tramitación parlamentaria que puede llevar meses y meses. Pero el PP ha hecho lo que puede. Claro, efectivamente, meses y meses. Pero también es cierto que esto es lo que se esperaba del Partido Popular, era el temor, mejor dicho, que tenía el Partido Popular, que al día siguiente le montaran todos los titulares, las manifestaciones, etcétera. Era el temor, de ahí que también presentaran la proposición de ley. Sí, pero hay que confiar un poco en la inteligencia de los ciudadanos. Bueno, ya, yo creo que hay que los titulares, confiar en la inteligencia de los sí, pero la inteligencia de los ciudadanos no dura meses.
Bueno. Me refiero, no dura meses. Bueno. Y en estos meses, eso sí que es cierto, no ha salvado nada. Pues del mira, Partido Popular. si España Es una realidad, mayoritariamente no ha salvado se nada. cree las trolas de Sánchez, tendremos el gobierno. Vale, que vamos a merecemos. dejarlo ahí. Es que la actualidad va muy deprisa y hoy se acordarán de Si la los proposición de ley, españoles se lo creen, pero en 5 meses es que no se van a tenemos el acordar gobierno que nos merecemos, Hugo. la proposición de ley va a tardar muchos meses. esta banda que nos gobierna, Y en pues muchos será meses, que nos la merecemos. y en muchos meses, pues la gente se va a olvidar de que el PP montó una proposición de ley y se va a quedar con el relato Pues, de que la de que ha noticia tenido de última hora. Los sindicatos le convocan una manifestación a Feijóo el día 2 de febrero contra Feijóo. Luego dicen contra Jun también más. Contra Feijóo por haberse opuesto al decreto Tutti Frutti del gobierno de Sánchez en el que pretendía mezclar las pensiones con lo del palacete del PNV en París. Entonces, manifestación al canto el 2 de febrero de Unai Sordo y Pepe Álvarez contra el Partido Popular. Es diario, es noticia.